Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son las 9:01 de la mañana de este miércoles 8 de marzo del año 2023, Día Internacional de la Mujer, así que felicitaciones a todas las queridas mujeres que trabajan día a día, que se esfuerzan día a día por llevar adelante un oficio, una familia. En fin, las mujeres son múltiples, multitasking que llaman, ¿no? Y hacen maravillas. ¿Qué nos haríamos sin ellas? ¿Qué sería de nosotros sin ellas? En fin, este programa, como todas las semanas, se le hemos dedicado a las mujeres. Hoy será también de una manera muy, muy especial. Está usted en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga de manera gratuita en su celular. Y también si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y recibo aquí el saludo de Magali Hernández desde Dublín, allá en Irlanda. Johnny Vermolen, un maravino en Madrid. Saludos. Nancy Teresa Herrera, bendecido día para todos y todas, y especialmente para todas las mujeres del mundo. Nelly Gil, gracias. Ella está en Chile. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Saludos y gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Si es el Día de la Mujer, es el día empezando por el día de Floralicia. Hola, gracias César Miguel. Feliz día también al resto de las mujeres oyentes y en especial con mucha gratitud a todas las mujeres que han marcado mi vida, desde mi madre, mi abuela y mis maestras, así como mis hermanas, mis amigas y mis hijas. Muy bien. Y tenemos a Laura Rodríguez en la producción general. Feliz día, Laura. Buenos días y feliz día también a todas las mujeres. Gracias, César, por la felicitación. Y bueno, a disfrutar este día y todos los días. Así es. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Felicitaciones. Hola, muy buenos días a toda la audiencia, al equipo también. Y pues nada, aquí un día bastante gris y con muchísimo viento desde Madrid. Esperamos que el programa les guste el día de hoy y feliz día a todas las mujeres que nos escuchan y a todas las mujeres del equipo. Un abrazo. Que hay muchas mujeres en el equipo. En la edición y montaje está Jesús Carreño. En los controles está Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. A ver a quién vas a felicitar. Buenos días, César. A todas las mujeres en el poder femenino se celebra hoy. El poder femenino se celebra en el Día Internacional de las Mujeres. Obedezca entonces. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Beata. No conocí el nombre de Beata o Beato como nombre, ¿no? Es el día de Santa Herenia. Felicitaciones a las Herenias. Y es el día de San Juan de Dios. Cada 8 de marzo la familia hospitalaria de San Juan de Dios celebra el día de su fundador, Juan de Dios, que fue un hombre con una profunda espiritualidad que dedicó su vida a las personas enfermas y a los pobres. Hay muchos hospitales San Juan de Dios en su honor. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Virgo y en breve, a las 9:44 de la mañana, entrará menguante en Libra, que es una luna magnífica, muy generosa, es la luna de la paz, del equilibrio, es la luna en la que todos pueden ponerse de acuerdo de una manera pacífica, donde se llegan a esos acuerdos donde todas las partes resultan beneficiadas. Además, la luna de Libra es la luna de las reconciliaciones.
reconciliaciones de cualquier tipo, especialmente de esas. Es tan generosa esta luna en Libra que es buena hasta para casarse. La luna todavía está menguando en Virgo, pero a partir de las 9:44 menguará en Libra con el sol en Piscis. Así amanece este 8 de marzo del año 2023. Para el día de hoy nos vamos a ocupar, en esta semana que estamos dedicando a la mujer, del liderazgo femenino en las empresas. El hashtag Mujeres Líderes. Y vamos a contar con Andrea Muñoz, quien es la directora de Digital Sales Center de IBM en América Latina. Ella está en Lima. Y tendremos a Susana Reina. Ella es feminista, psicóloga, máster en gerencia de empresas, coach ontológico. Ella está en la ciudad de Panamá. Además, conversaremos con la destacada internacionalista y politóloga Lila Abed en Washington. López Obrador acusó de hipócritas a Estados Unidos luego del secuestro de los 4 americanos. Eso se pone delicado. En Santo Domingo vamos a conversar con el economista Alejandro Grisanti a propósito del anuncio de el presidente de la Fed, del Banco Central. Las tasas de interés podrían subir aún más de lo previsto. En Barcelona conversaremos con Amanda Sánchez, quien cubre Barcelona y también París. A propósito de la huelga en Francia, el mayor desafío contra la reforma de las pensiones desde que empezaron las protestas. Muchas gracias por el cafecito. Y en Houston conversaremos con el periodista nicaragüense Ricardo Somarriba. El gobierno de Ortega cierra Cáritas y 2 universidades católicas en Nicaragua. Ya no hay ya que hacer este monstruo. Pues bien, y yendo ahora a las efemérides del día de hoy, tenemos que, a ver, fíjese usted, tenemos que el 8 de marzo de 1940 nació Johnny Ventura. Bien, son las 9:09 de la mañana, Capicúa, y hacemos contacto, hablando de la felicidad, con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias y como siempre estamos aquí desde tempranito en nuestras oficinas porque usualmente a esta hora de la mañana, de 6 de la mañana, ahora es la mayoría de accidentes que pasan en nuestra ciudad, Miami y Broward. Y por eso es que nosotros tenemos un servicio 24/7. Queremos recordarle que el costo de abogado usted no lo tiene que pagar. La compañía de seguro culpable es el que paga el costo de abogados, así que es importante que nos llames desde la escena del accidente. Hani, y recordarte. Dices, estas son las horas en que más accidentes se dan, pero ustedes están trabajando 24/7, ¿verdad? Exactamente, porque si una persona, por ejemplo, le choca un camión en la madrugada o por la noche, o va en camino al trabajo, o va en camino a dejar los niños por la mañana, estas 3 horas de pico, 6 de la mañana a 9, usted, ¿qué pasa? Trata de resolverlo como pueda, llama a la policía, pero sin embargo las evidencias que son tan importantes en ese momento la va a perder o no saber qué hacer. La diferencia entre nosotros como abogados y cualquier otro abogado es esa llamada, esas evidencias en la escena del accidente que hace que nosotros por esas evidencias obtengamos la máxima compensación monetaria para nuestros clientes. El teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo que quieras agregar, Hani? No, estamos aquí. Recuerde de que nosotros tenemos el récord de los casos más ganados y la compensación más alta nacional en el país. Así que si usted tiene un problema con inmigración, familia, bancarrota, no nos llame. Pero cuando viene accidente, estamos aquí especializados en eso con abogados para ir a juicios o abogados de negociación para maximizar su reclamo. De manera que este teléfono usted lo debe tener guardado
en su celular. Le repito, 855-365-6755, que equivale a 855-55. 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Thank you. Hani Martínez, abogada especialista en accidentes de automóviles. Repasando las efemérides del día de hoy, el 8 de marzo de 1816 se fundó la Bolsa de Nueva York. Y el 8 de marzo de 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto viene entonces desde 1910. Y ese mismo día, ese mismo año, el rey Alfonso XIII de España firma la Real Orden de Instrucción Pública, por la que se permite que las mujeres españolas cursen estudios superiores. El 8 de marzo de 1917, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las manifestaciones que se llevaron a cabo en Rusia, se considera este día como punto de partida de la Revolución Rusa, que estallaría finalmente en octubre de ese mismo año. Y en Moscú, el 8 de marzo de 1923, Lenin, presidente de la Unión Soviética, se ve obligado a dejar el cargo debido a su enfermedad. El 8 de marzo de 1933, en el Teatro Beatriz de Madrid, Federico García Lorca estrena su drama Bodas de Sangre. 3 años después estalla la Guerra Civil y le asesinan, le fusilan en Granada. El 8 de marzo de 1948, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara anticonstitucional la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. El 8 de marzo de 1957, Egipto reabre el canal de Suez en medio de aquella crisis con Nasser. El 8 de marzo de 1965, en el marco de la guerra de Vietnam, llegan a Vietnam las primeras tropas estadounidenses. Y a partir de este momento, Johnson se vería como en un callejón sin salida, envió más tropas, el problema se le fue de las manos también a Nixon cuando le sustituye. Y es la guerra que pierde, la primera guerra que pierde Estados Unidos, pero no es una guerra que oficialmente haya perdido Estados Unidos, por la sencilla razón de que el Congreso nunca la autorizó. Oficialmente esa guerra no existe para Estados Unidos. Y ahí está el detalle, pues el gobierno apeló a la recluta, apeló al draft, a tantas cosas, porque cada día enviaron más jóvenes a pelear en Vietnam. El 8 de marzo de 2014 desaparece el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200, en el Océano Índico sin dejar rastro. Viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Hasta el sol de hoy no sabemos nada de ese vuelo. El 8 de marzo del año 2021, el Banco Central de Venezuela puso en circulación el primer billete de $1.000.000 de bolívares. Dios. Es el billete de mayor denominación en la historia de Venezuela, con un valor, escuche, de 0.53 centavos de dólar. Para esa fecha, ahora vale ese billete de $1.000.000, pues muchísimo, muchísimo menos. Y el 8 de marzo de 1965 se publica en Estados Unidos el Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan. El editorial con César Miguel Rondón. Leo esta noticia. Difunden datos de una investigación que ha conmovido a Venezuela y donde se indica, escuche usted, que el 81% de los venezolanos siente desconfianza hacia el otro y el 80% reza cuando enfrenta problemas. En medio de esto también hay lugar para la esperanza. Psicodata Venezuela, el estudio realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que dirige el sacerdote jesuita Dani Socorro, encontró que para el 81% de la población, es decir,
para 8 de cada 10 venezolanos, habitantes en el país, no se puede confiar en la mayoría de las personas. Estos resultados, dice el informe, se asocian con tendencias a aceptar prácticas autoritarias de gobierno y de baja calidad de capital social. Este dato es terrible. El venezolano, por la desconfianza, se resigna a un gobierno autoritario. Adicionalmente, el 90% siente preocupación ante la situación nacional. El 79% afirmó sentir rabia por saber a dónde ha llegado Venezuela. Y a 73% le entristece pensar en el futuro de la nación. 4 de cada 10 aseguraron que con frecuencia su estado de ánimo se ha ido deteriorando por estas razones. En promedio, el venezolano tiene un nivel medio de afecto negativo. Otros datos de interés miden que para 6 de cada 10 personas, el 64%, la principal fuente de estrés son los problemas económicos. El duelo, asociado a la muerte o el éxodo masivo de venezolanos, también está afectando la estabilidad emocional y personal de quienes se quedan. Según la encuesta, 7 de cada 10 perdieron a un ser querido en los últimos 2 años. El 75% indicó que en los últimos 2 años ha experimentado la falta de familiares y amigos cercanos debido a la migración. Entre los hallazgos más preocupantes están casi un tercio, el 28% de los encuestados, indicó que siempre o casi siempre su capacidad de logro está limitada por no sentirse bien físicamente. El 35% sugirió que no vale la pena seguir luchando porque son siempre los vivos los que ganan. Y esta frase va entre comillas. El 49% el 49% ha conseguido poco progreso en el logro de sus metas personales. Y el 46% agregó que no vale la pena planificar porque las cosas son cuestión de suerte. Esto habla de un país desesperanzado, habla de un país melancólico, habla de un país resignado, donde son siempre los vivos los que ganan. Y eso lo dice la mayoría de los que no son vivos o listos. Me llama la atención cuando leo que el 79% de los venezolanos, el 79%, casi 8 de 10, afirma sentir rabia por saber a dónde llegó Venezuela. Y al 73% le entristece el futuro de la nación. Entre la rabia, la tristeza, la resignación y el pesar. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hola César y a toda tu audiencia, muchas gracias por este contacto y un saludo para todas las mujeres, mejor dicho, los mujerones de tu equipo. A ver, voy a comenzar por la segunda pregunta. ¿Qué la ha impulsado a desarrollarse en su área? El amor por el béisbol. A mí me gusta tanto este juego que yo hice todo lo posible ya tengo 55 años y 28 en el béisbol, estar donde estoy, la verdad. Porque me gusta verlo mientras se juega, pero también me gusta mucho el béisbol antes del béisbol, lo que no se ve, la práctica, cómo se preparan, cuando llegan, el ambiente que hay en un clubhouse antes de que los peloteros salgan
al terreno, todo eso me encanta y lo que pasa después también. Entonces, eso fue es una gran motivación todo el tiempo. Y es justamente lo que hizo que me enfrentara a las limitaciones por el hecho de ser mujer, y aquí respondo a la segunda pregunta, ¿cómo enfrenta las limitaciones que otros ven por el hecho de ser mujer? Estudiando, preparándome todos los días, a veces en estos meses que hay tantos cambios, agarro un rato libre para ver un roster por rato libre, para ir conociendo cómo quedaron los equipos y todo eso, porque me gusta estar informada para poder informar. Y bueno, eso es algo de verdad que me apasiona y, y aquí estamos, muy, muy contenta con eso. Feliz día a todas las mujeres que nos están escuchando y a los hombres que las apoyan. Era nuestra querida Mari Montes, destacadísima periodista deportiva especializada en el mundo del béisbol. Feliz día para ti también, Mari. 9:25 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Se espera que el presidente Joe Biden proponga un aumento del 5,2% para los empleados federales en su presupuesto que se publicará mañana jueves. Es el mayor aumento que ha presentado la Casa Blanca desde que Jimmy Carter fue presidente, según informan en The Hill. La Casa Blanca respaldó un proyecto de ley bipartidista que podría otorgar al presidente de los Estados Unidos la autoridad para imponer una prohibición u otras restricciones a las tecnologías y aplicaciones de propiedad extranjera como TikTok. El apoyo puede acelerar el paso y romper un punto muerto sobre cómo abordar las preocupaciones de seguridad nacional y privacidad en torno a la popular aplicación de redes sociales china utilizada por aproximadamente 100 millones de estadounidenses. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al testificar ante un panel del Senado en el día de ayer, dijo que es posible que el Banco Central, Fed, deba aumentar las tasas de interés más de lo esperado y por más tiempo para controlar la inflación. La Fed todavía tiene trabajo que hacer, dijo Powell. Los republicanos del Senado criticaron a Fox News por transmitir un programa que, según ellos, tergiversó los detalles del ataque de enero del 2021 contra el Capitolio, en una narrativa alimentada por una conspiración, rompiendo filas con los colegas republicanos de la Cámara que vitorearon el programa, según informaron los periodistas de The Washington Post. Desde el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, hasta los legisladores de base, los senadores republicanos rechazaron en gran medida la visión de personalidad de Fox, Tucker Carlson, de la insurrección mortal como una protesta mayormente pacífica que involucró poca violencia. Según Bloomberg, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el programa de Carlson como una de las obras más vergonzosas que hemos visto en la televisión por cable en el Pleno del Senado y dijo que estaba furioso tanto con Carlson como con Kevin McCarthy. 2 estadounidenses están en un hospital de Texas después de sobrevivir al secuestro mortal en México. Shaed Woodward y Sindel Brown y una mujer mexicana murieron atrapados en el fuego cruzado de grupos armados en la ciudad fronteriza norteña de Matamoros, según las autoridades. Los viajeros sobrevivientes son Latavia Washington McGee, quien no resultó herido, y Eric Williams, quien resultó herido. Williams había recibido 3 disparos en las piernas y fue llevado a un hospital en Texas para someterse a una cirugía. Con relación a esto, en México, López Obrador acusó de hipócritas a los Estados Unidos por el manejo que ha tenido la Casa Blanca con relación a este incidente tan confuso y tan delicado que agrava las relaciones entre los dos países. ¿Cuán grave es la situación? Vamos a Washington. Allí está la internacionalista y politóloga Lila Abed. Lila, buenos días. Gracias por atendernos.
César Miguel, al contrario, siempre es un honor estar en tu programa. Muy buenos días. Lila, a ver, ¿qué ha ocurrido con el caso de estos 4 secuestrados, desaparecidos para López Obrador, que 2 de ellos terminaron muriendo? ¿Por qué López Obrador acusa de hipócritas a los norteamericanos, a la Casa Blanca? Sí, César Miguel, bueno, pues este incidente trágico que, como tú bien mencionaste, resultó en la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses. Los 2 sobrevivientes ya se encuentran en el país teniendo atención médica debido al hecho de que salieron heridos. Creo que este incidente ha sido muy interesante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Son pocas las cuestiones noticiosas que se cubren en Estados Unidos sobre México y el secuestro tan violento de estos 4 ciudadanos estadounidenses fue algo que las noticias nacionales en Estados Unidos estuvieron cubriendo y siguen cubriendo hasta el momento. Primero que nada, es importante mencionar que este suceso llegó hasta los más altos rangos del poder de Estados Unidos. La Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca anunció que el presidente Biden estaba muy atento y monitoreando la situación que ocurrió la semana pasada en Matamoros, justo en la frontera con Brownsville en el lado estadounidense. Y también vimos rápidamente que el FBI se involucró en la investigación, ofreció $50,000 a cambio de cualquier información que los podría llevar algún indicio de dónde se encontraban estas víctimas estadounidenses. Cuando tuvimos la noticia de que ya se habían localizado en una casa de madera en Matamoros, el fiscal incluso del estado de Tamaulipas indicó por medio de Twitter que las operaciones para liberar a estos 4 ciudadanos estadounidenses fue una operación en conjunto, es decir, fue una operación en donde las agencias de seguridad de Estados Unidos y de México estuvieron altamente involucradas, trabajando de la mano para regresar a estos 4 ciudadanos a Estados Unidos. Sin embargo, este suceso de cierta forma nutrió este discurso que hemos visto en las últimas semanas, pero incluso hasta en los últimos años, que se heredó por parte del expresidente Donald Trump, que es este llamado por parte de distintos congresistas republicanos, al igual que de fiscales de estados republicanos que le han pedido al presidente Joe Biden que puedan militarizar, es decir, usar la fuerza del ejército de Estados Unidos en la frontera entre México y Estados Unidos, debido a que los cárteles pues no solamente están llevando a cabo, César Miguel, este tipo de secuestros y de violencia y crimen, sino que también están traficando fentanilo a Estados Unidos, que ha causado una emergencia de salud pública, y también están involucrados con los coyotes en transportar a migrantes ilegales hacia Estados Unidos. Entonces, un suceso como este que pasó en Matamoros también pone sobre la mesa otros temas mucho más fundamentales y mucho más difíciles, ¿no?, en la agenda entre México y Estados Unidos. Lila, te agradezco mucho este reporte tan completo de la situación en la frontera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo a todo tu público, César Miguel. Lila Abed es analista, es internacionalista, politóloga y profesora en la Universidad de Georgetown, allá en Washington. Son las 9:32 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Brecha salarial de género en Venezuela expone a las mujeres a casos de violencia y pobreza extrema. Susana Reina, directora de la ONG Feminismo Inc., afirmó que la desigualdad en las tareas del hogar, no solo las domésticas, también las de cuidado a niños, personas enfermas, personas con discapacidad y de la tercera edad, hace que las mujeres sean menos competitivas en el mercado laboral. Un análisis realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en el país las mujeres ganan alrededor de 21.79% menos que los hombres. En la frontera con Colombia, los viajeros deben pagar 10 unidades tributarias para salir de Venezuela. Diputados del Consejo Legislativo del estado Táchira, CLET, aprobaron la ley de tributos donde quedó establecido
que quienes sellen pasaporte para salir o entrar del país deberán cancelar el equivalente a 10 unidades tributarias equivalentes a 36,30 bolívares, unos 6.800 pesos colombianos o $1.49. Esta normativa aplicará a quienes sellen pasaporte en los pasos fronterizos. Según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, la diferencia de ingresos entre el grupo más pobre de la sociedad venezolana y el más rico es de 70 veces, lo cual es aproximadamente ingresos de $8 versus $550. También señala que los hogares que perciben el mayor rango de ingresos están ubicados en Caracas, que solo contiene el 16% de todos los hogares del país. Y es obvio que no todos los hogares de la capital perciben altos ingresos. Ya lo había referido el economista Stefan Balabanov en el portal de La Voz de América, afirmando que, aunque posiblemente aumentó el crecimiento, este es para el mínimo de la población, entre 1 a 4%. 9:35 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Escribe Joanny Sánchez en 14:30. Privadas del derecho de salir a las calles, las cubanas llevarán este 8 de marzo una cinta negra en la mano. Este año, un grupo de feministas cubanas decidió entregar una carta al Parlamento solicitando permiso para una manifestación pacífica. La Asamblea Nacional no aceptó la misiva y algunas de estas mujeres fueron posteriormente acosadas y detenidas. La represión las ha obligado a lanzar otra iniciativa: llevar durante esta jornada una cinta negra en la mano como muestra de luto contra los feminicidios y a favor de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia machista. En las redes sociales se organiza una marcha virtual para sustituir la demostración física vetada por el oficialismo. Por el momento sus reclamos solo están permitidos en el espacio digital, pero un día recuperarán las calles, escribe Joanny. El Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa, el todopoderoso conglomerado perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lleva ahogando deliberadamente al sector privado en Cuba desde 2016, y la ley de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, promulgada en 2021, solo sería una falsa apertura para atraer una inversión extranjera y facilitar un nuevo acercamiento con Estados Unidos, es decir, una especie de deshielo 2.0. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Argentina está proporcionando refugio para los rusos que huyen por la guerra de Putin en Ucrania, según Scott Squires. A pesar de las crisis económicas y la inflación cercana al 100% en Argentina, los rusos han estado llegando en masa, incluidas muchas mujeres embarazadas que emprendieron el viaje de más de 12.000 millas para garantizar que sus hijos obtengan la ciudadanía argentina al nacer. Y el gobierno de Argentina anunció la derogación de la autorización al Reino Unido del servicio aéreo desde Sao Paulo a las disputadas Islas Malvinas con escala en la ciudad argentina de Córdoba. Así, Argentina pone fin al acuerdo con el Reino Unido para volar a Malvinas desde Sao Paulo. El expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que evalúa la posibilidad de solicitar asilo a Paraguay después de que un juez le ordenó presentarse periódicamente mientras avanza el proceso donde está acusado por cohecho. El gobierno de Ortega cierra Cáritas y 2 universidades católicas en Nicaragua. La medida aumenta la brecha del enfrentamiento del régimen centroamericano y la Iglesia tras la condena a 26 años de cárcel del obispo Rolando Álvarez. El gobierno nicaragüense ha procedido a cerrar las ramas de la ONG católica Cáritas en Nicaragua, sumándose así a la lista de cientos de organizaciones no gubernamentales cerradas en los últimos meses y marcando una nueva brecha entre el gobierno y la Iglesia católica. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega a través de la disolución voluntaria, entre comillas, acordada por sus propios miembros, según la prensa oficialista. 9:38.
las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El propietario de la compañía militar rusa, Grupo Wagner, afirmó hoy, miércoles, que sus tropas han ganado terreno en el crucial bastión ucraniano de Bakhmut, donde continúan los duros combates en la batalla más larga de la guerra. Las tropas de Wagner han tomado el este de Bakhmut, dijo su dueño, Yevgeny Prigozhin. Ahora controlan todos los distritos al este del río Bakhmutka, que atraviesa la ciudad en la región oriental de Donetsk. El centro de Bakhmut se encuentra al oeste del río. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló hoy, miércoles, las sanciones contra Violeta Prigozhina, madre del fundador de la entidad paramilitar rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, al señalar que el parentesco entre ambos no resulta motivo suficiente para justificar su presencia en la lista negra de la Unión Europea. Alemania registró un barco sospechoso de portar explosivos con los que se voló el gasoducto de Nord Stream en el Báltico. La oficina del fiscal federal de Alemania hizo registrar en enero un barco vinculado a la explosión del gasoducto Nord Stream, construido entre Rusia y Alemania en el mar Báltico. El líder de la mafia nigeriana, Jeff Joy, figuraba en la lista de los 100 delincuentes más buscados por la Interpol. Desde 2010, se dedicaban a facilitar la llegada a Italia, Holanda y España de chicas nigerianas que eran iniciadas en el negocio criminal de la prostitución. Una mujer nigeriana que lideraba una de las organizaciones criminales emergentes más poderosa del mundo, dedicada a la trata de mujeres para explotarlas en la prostitución en España, Holanda e Italia, donde era prófuga de la justicia desde hace más de una década, ha sido detenida y extraditada, según informó la Policía Nacional Italiana, con lo cual ha caído esta red de tráfico de mujeres. El reloj indica 9:41 de la mañana. Atención, debo leer esto también a propósito sobre todo del Día de la Mujer. Desde que el Talibán llegó al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y las niñas, privadas de muchos de sus derechos básicos, según dijo hoy Naciones Unidas. En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la misión de Naciones Unidas señaló que los nuevos gobernantes de Afganistán han mostrado un enfoque casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas. A pesar de las promesas iniciales de una postura más moderada, el Talibán ha impuesto duras medidas desde que tomó el poder en agosto de 2021, coincidiendo con la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN del país tras 2 décadas de guerra. Prohibieron la educación para las niñas más allá del 6º grado y el acceso de las mujeres a espacios públicos como parques y gimnasios. Las mujeres tampoco pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y se les ha ordenado que se cubran de pies a cabeza. 9:42, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Mujeres Líderes. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Hola, buenos días. Soy Tamoa Calzadilla, Managing Editor de Fact Chequeado. Vivo en Miami, Florida. Soy inmigrante desde hace 8 años. En mi trabajo siempre me ha gustado innovar, liderar, coordinar alianzas, y lo que sentí sobre todo en el proceso migratorio cuando llegué a este país fue, bueno, conocer de qué se trataban los términos de mansplaining, por ejemplo, o cuando tu voz como mujer vale menos que la de los hombres. He visto como un grupo de hombres toma decisiones y solamente por una cuota meten de pronto la voz de una mujer. Y bueno, lo importante es no quedarse allí, entender el tamaño del problema y seguir adelante y demostrar con los hechos que merecemos ganar igual que ellos. Feliz Día de la Mujer.
Feliz día. Tamoa Calzadilla es una periodista venezolana muy, muy destacada. Estuvo al frente de la unidad de investigación del diario Últimas Noticias años atrás y sobre todo, por ejemplo, en las protestas que fueron duramente reprimidas del año 2014, adelantó trabajos de investigación donde evidenció que muchos de los muertos habían sido a manos de los pistoleros de las bandas de las patotas chavistas, los llamados colectivos. Tamoa, por razones obvias, pues tuvo que emigrar, está aquí en Estados Unidos, donde lleva un trabajo muy, muy importante en Univision, ¿no? Está ella, es donde es Managing Editor. Bien, con esto entremos en nuestro foro en el día de hoy. ¿Por qué todos ganan con más mujeres en el liderazgo? El futuro es femenino. Las investigaciones muestran que las empresas con más mujeres en sus directorios superan a las que no las tienen por un margen significativo, y las organizaciones con una mayor diversidad de género entre los líderes senior son más rentables. Sin embargo, a pesar del progreso significativo, la proporción de mujeres en puestos de alta dirección a nivel mundial creció solo al 32% el año pasado. Es la cifra más alta jamás registrada. Sin embargo, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los puestos de liderazgo. Y esto porque, si se ha demostrado que son tan extraordinarias gerentes, quedó comprobadísimo cómo los países conducidos por mujeres fueron los que mejor llevaron adelante y superaron el tema de la pandemia en aquel entonces. Este es el tema para nuestro foro de hoy. Quiero darle la bienvenida a Andrea Muñoz. Andrea es la directora del Digital Sales Center de IBM para América Latina. Ella está en la ciudad de Lima. Andrea, muy buenos días. Gracias por sumarte a nuestro foro. Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarlos. Gracias. Y también le doy la bienvenida a Susana Reina. Susana es feminista y psicóloga, máster en gerencia de empresas, coach ontológico empresarial, especialista en políticas públicas con enfoque de género. Es la directora de Feminismo Inc., cofundadora de Femdata. Ella está en la ciudad de Panamá. Susana, bienvenida al programa en el día de hoy. Gracias, César Miguel, por la invitación y encantada de conocerte, Andrea, también. Muy bien. ¿Por qué si las mujeres son tan extraordinarias gerentes, con una capacidad de liderazgo, de organización, de sensatez, son extraordinariamente sensatas, tienen tan poca presencia en los altos puestos de liderazgo en las empresas privadas? Comencemos por Andrea en Lima. Bueno, César, déjame contestar tu pregunta con data real y no solamente con percepciones. IBM hace un estudio cada 2 años en donde analiza cómo es el comportamiento de las mujeres en el liderazgo. Y esto no tiene nada que ver solamente con IBM. Esta es una encuesta que se hace a más de 2.500 diferentes ejecutivos a lo largo de 10 industrias distintas en países diferentes del mundo y que busca tener representación de cómo ven los ejecutivos la participación de mujeres en altos puestos de liderazgo. Y lo que arroja este estudio este año, César, es que menos de la mitad de las organizaciones, solo el 45%, convirtieron en prioridad formal del negocio el avance de las mujeres en roles de liderazgo. Si bien es cierto, este 45% ha mejorado respecto a 2 años atrás, que era solo el 25%, no es suficiente. 45% es menos de la mitad, como les decía. Entonces, claramente, la agenda como una prioridad de negocio de tener mujeres no está siendo relevante en la velocidad que necesitamos para que este tema cale mucho más en las empresas y en la sociedad. Y algo que tú mencionabas es curioso, porque también en el estudio menciona que 19%, que las empresas, que tienen mujeres en el liderazgo reportan 19% más crecimiento versus las que no tienen equidad de género en sus empresas.
Entonces, como que parece ser que una cosa no conversa con la otra. Sí. Y yo me atrevería a decir que es porque el optimismo de decir que este tema está cada vez más en agenda nos lleva a pensar que estamos tomando las acciones suficientes, pero realmente no estamos llegando a tener una estrategia profunda que haga que esto no quede solamente en el discurso y en un tema de moda, sino que realmente hayan acciones concretas en cada una de las empresas para llevar este tópico en la agenda principal. Muy Y bien. solo para concluir esa Sí. idea, perdón César, Diana. no basta solo declararlo, hay Ujú. que también tener políticas claras y métricas claras. Y solo para mencionarte algo, porque yo considero que en IBM la equidad de género es una prioridad de negocio. Si nosotros no ponemos como métrica de negocio medible y auditable, por decirlo de alguna manera, la mujer en liderazgo, las cosas no van a pasar. Y lo que hacemos en IBM es que los altos ejecutivos tienen, así como tienen que generar crecimiento, ingresos, rentabilidad, tienen en sus métricas también cómo va progresando la mujer en el liderazgo, y los bonos dependen también de ese indicador. Mira, qué interesante. Hablaba Andrea Muñoz, quien es la directora de Digital Sales Center de IBM para toda América Latina. Le quiero preguntar a Susana Reina, psicóloga, máster en gerencia de empresas, ¿por qué si está perfectamente comprobado, tal como nos los comentó en este momento Andrea, la mujer es relegada de los puestos directivos? ¿Por qué esa suerte de rechazo? ¿Hay algún tipo de fobia? Susana, por favor. Si fuera una fobia, fuera fácil de tratar, mandáramos una legión de psicólogos a abordarlo, pero tiene raíces históricas, estructurales, sistémicas, este tema de la distribución del poder. Fíjate que desde que el mundo es mundo, como lo conocemos, el patriarcado como sistema político, económico, social, en el que todas y todos nos hemos formado, pues hizo una división sexista de las funciones. Usted nació varón, usted va a lo público, usted va al poder, usted va para la calle, usted va a producir. Usted nació hembra, pues usted va para lo privado, va para lo doméstico, va para los cuidados y va a reproducir biológica y socialmente la vida. Y esa división, 7.000 años después, la seguimos arrastrando. El movimiento feminista apenas tiene 300 años para decir, epa, ¿y por qué eso es así? ¿Por qué eso es tan arbitrario? ¿Por qué entonces yo siendo mujer, si salgo al espacio de lo público, soy mujer de la calle? ¿Sabes? ¿Por qué entonces yo tengo que quedarme en la función reproductiva, en la función de los cuidados, y los hombres a traer los ingresos y ser los proveedores? Entonces, cuesta mucho romper ese molde, cuesta mucho hacer que la educación que le damos a los hijos e hijas no pasen por esa cantidad de estereotipos y sesgos, al punto de que si formamos a niñas y adolescentes y a mujeres asertivas, afirmativas, líderes, y que además negocian, reclaman, piden y exigen, entonces no son mujeres, no son damas en la imaginería que nos hemos hecho de lo que es ser una mujer. E incluso a un hombre que lo formemos para cuidar, para ser emocionalmente activo, para proteger, para decidir quedarse en su casa, cuidar a sus hijos mientras su mujer sale a la calle, pues entonces lo condenamos socialmente por vago, mantenido, ese tipo de cosas. Es decir, que no es fácil romper esas estructuras. Y si bien es cierto que ha habido avances, innegable, la realidad de mi abuela no fue la misma que yo viví, todavía estamos, como decía Andrea, bien estancados en ese sentido. Y entonces en el ámbito empresarial, pues ponemos a las mujeres que entramos masivamente a trabajar en las posiciones de soporte, apoyo, auxilio, y a los hombres en las posiciones salidoras, de ventas, de ingeniería, de sistemas, de operaciones, que además se ha tipificado como lo blando y lo duro. Fíjate que estereotipia ese, ¿no? Las habilidades blandas, que tiene que ver con lo emocional, eso es para las mujeres. Las habilidades duras, no, eso, la lógica, el intelecto, eso es para los hombres. Y son como buenos sesgos inconscientes muchas veces, son difíciles de mirar. Si tú lo dices, te tildan de, no sé, de amargada. Si una mujer se afirma y negocia, por ejemplo, su salario, que muy pocas lo hacen, entonces ya es conflictiva, hormonal, difícil. En cambio, si un hombre negocia su salario, está bien verlo. Es decir, a veces el liderazgo correlaciona muy bien con ser hombre
y muy mal con ser mujer, y las organizaciones y las empresas están llenas de ese tipo de cosas, y por eso las mujeres nos desdibujamos en la carrera gerencial y muy pocas llegamos. Yo soy una de las directoras de un grupo empresarial de asegurador en el Caribe, pero bueno, tuve que dejar botado a mis hijos, tuve que pelearme con un gentío, tuve que divorciarme, y yo quiero, me hice feminista para abonarle el camino a las que vienen atrás, para que no sea tan duro para ellas y empezar a romper ese tipo de sesgos y estereotipos que nos han hecho mucho daño a lo largo de la vida. Hablaba Susana Reina. Escuchándote, Susana, me viene una catarata de preguntas, de inquietudes. Lástima que el foro tenga un tiempo limitado. Dijiste, si esto fuera una fobia, lo combatiríamos con un ejército de psicólogos. Muy bien. No es una fobia, entonces. Es algo muy complejo, muy difícil que está allí adentro y hay que corregirlo, ¿verdad? Andrea planteó una serie de características y de circunstancias que deberían aplicarse y que ella, como directora de altísimo nivel en IBM, de hecho es una directora para toda América Latina, siendo además, habrán notado los que nos están viendo, que es una mujer muy, muy joven, ella impone otro tipo de normas. Antes de ir al corte, Andrea, ¿cómo podríamos voltear ese patrón? ¿Cómo podríamos cambiarlo? Bueno, gracias por lo de joven, César. Primero. Bueno, cuidado, Bueno, te termino preguntando la edad, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. 39. Dios mío, una niña. A ver, te cuento desde mi lado. O sea, ¿cómo podemos voltearlo? Poniendo este tema en agenda, conversándolo. Esto se tiene que naturalizar. Y se tiene que naturalizar no solamente el Día de la Mujer y no solamente entre foros con mujeres, sino que tiene que ser naturalizado todos los días y con los hombres también. Si yo he llegado a donde estoy hoy día, es gracias al ejemplo de mujeres maravillosas, tanto personal como profesional, pero también a hombres que han hecho que mi camino pueda ser el que he tenido hoy día, que creyeron en mí, y no por ser mujer o por ser hombre, no vieron el género, vieron la capacidad que yo tenía y me acompañaron dentro de todo mi camino. Entonces, para mí es ponerlo en agenda y también liderar con el ejemplo. Yo tengo una hija de 6 años, orgullosa mamá de Julieta, y la verdad es que hoy día yo siento que le enseño con el ejemplo, que ella al verme profesional, deportista, amiga, hija, hermana, no solamente en mi rol de mamá, sino en mi rol de mujer en distintas facetas, yo le estoy enseñando con el ejemplo. Entonces, creo que de eso se trata, de poner el tema sobre la mesa, de crear oportunidades y de las mujeres también alzar la voz y saber qué es lo que queremos. Yeah. Y por otro lado, Patricia dijo algo muy importante, ¿no? Tuvo que pelear contra la sociedad. Y es cierto, muchas veces hay que pelear contra esos sesgos inconscientes, pero también hay que hacer las paces con uno mismo. Porque a la mujer, inherentemente, la culpa, no sé por qué, desde que somos chiquitas, está puesta sobre la mesa. Entonces, siempre sentimos culpa por dejar de hacer algo o por no poder cumplir con todo al mismo tiempo. Tenemos que dejar de tener culpa y saber que las elecciones personales que estamos haciendo, las estamos haciendo por nuestro propio bien y disfrutarlas. Yo te mencionaba, tengo una hija de 6 años y dentro de mi rol me toca viajar porque yo veo todos los países de Latinoamérica. Y la verdad es que si voy a viajar y cada vez que me tengo que separar de mi hija me voy a poner a llorar de camino al aeropuerto, voy a ser la persona más infeliz del planeta Tierra. No, yo disfruto cuando estoy enfocada en el trabajo y disfruto cuando estoy enfocada en mi familia. Muy bien. Y yo creo que se trata de eso. Maravilloso el punto, porque la mujer es la única que tiene el don de la maternidad. Y ya Susana había comentado que, bueno, tuvo que dejar a sus hijos, divorciarse, en fin, para poder avanzar. Al regreso quisiera, Susana, si no te molesta, que ahondásemos un poquito en esa circunstancia tuya para que a manera de ejemplo pueda servirle a nuestra audiencia. El reloj indica 10 de la mañana en punto. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro
hashtag Mujeres Líderes, aquí en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 107.1 Territorio Éxitos. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? ¿Sabías que en Estados Unidos debes planificar tu patrimonio y sucesión? Porque si no, el Estado se puede quedar con lo que tanto has trabajado para dejarle de herencia a tu familia. El abogado Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, explica que el marco legal en Estados Unidos en materia de patrimonio y sucesión es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos, de manera que ahórrate un dolor de cabeza y llámalo. 305-260-6036. 305-260-6036. La primera consulta gratis. Planning First. Esto aplica para ciudadanos, residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes pero que posean bienes en los Estados Unidos. 10 y 5 minutos de la... La gran Chabuca Granda y su fina estampa. Tal día como hoy, el 8 de marzo de 1983, hace 40 años, falleció la más grande de las compositoras peruanas, Chabuca Granda. 10 y 5 minutos de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Relacionada, César, con el tema de la mujer, por supuesto, los gobernantes quieren ponerse a tono con el día. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva presentó este miércoles, Día Internacional de la Mujer, un paquete con más de 20 acciones para acabar con la desigualdad salarial, combatir la violencia machista y garantizar la salud menstrual. La iniciativa estrella, anunciada por el gobierno del mandatario progresista en una multitudinaria ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, es un proyecto de ley para hacer realidad la igualdad salarial entre hombres y mujeres que ejerzan la misma función. Esto lo leemos de F. Y también en F, presidenta del Supremo mexicano reconoce deudas de la justicia con las mujeres. La primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Norma Piña, reconoció este miércoles las deudas históricas del sistema judicial con las mexicanas, que aún tienen problemas para acceder a él. En el Poder Judicial, dice ella, en el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la impartición de justicia. Recordemos, César, que México es uno de los países con más alto índice de feminicidios. Sí. Gracias, Flor Alicia. Son las 17 minutos de la mañana, 10:07, y continuamos con nuestro foro, hashtag Mujeres Líderes, con Andrea Muñoz en Lima. Andrea, mira, sonó para ti entonces la fina estampa de Chabuca Granda. Y Susana Reina, psicóloga en la ciudad de Panamá. Había quedado en el aire una pregunta para ti, Susana. Dijiste en una intervención previa que, bueno, para poder avanzar laboralmente habías tenido que dejar los hijos, te divorciaste, en fin, una lucha muy ardua. Y las mujeres, entre los señalamientos, las observaciones, las objeciones, dicen, bueno, es que la mujer es la que sale embarazada para procrear la especie, para continuarla, y eso la aleja unos meses del trabajo, pre y posparto. Eso entre algunos inconvenientes, hay otros. Pero, ¿podrías contar cómo fue tu caso, Susana? Por favor. Sí, bueno, mi caso es el de muchísimas mujeres que tienen que pasar por lo mismo. A veces creemos que podemos con todo. Hay mucho mensaje en torno a eso, ¿no? Como que el cielo es el límite y dale que tú puedes y querer es poder. Y si eso fuera verdad, estuviéramos gobernando la mitad de los países del mundo y eso no pasa. No hay ni 20 jefas de Estado a nivel mundial y obviamente la capacidad, el mérito, la vocación no tiene nada que ver, ¿no?
Entonces, en mi caso fue así, yo tuve mi primer hijo, después el segundo, y después tuve que contratar gracias a los enormes privilegios que podía tener en la vida, porque a veces no estamos ni conscientes de los privilegios que tenemos. Y cuando de privilegios, por ejemplo, en un país como Venezuela, es poder ir a una universidad buena, poder tener, comer 3 veces al día, poder tener un vehículo, tener padre y madre, un hogar bien constituido, tener posibilidades de decir cuando te casas, con quién te casas, si tienes hijos, si no los tienes, tener pastillas anticonceptivas. Es decir, hay un montón de escalones por encima de los cuales estamos muy pocas mujeres que tenemos más fácil acceder a posiciones de poder, pero eso no es la realidad de las mayorías. Y tener hijos, uno, dos, ya lo dijo Melinda Gates en una investigación muy reciente, dijo, lo mejor que puede hacer una madre pobre por un hijo es no tener un segundo o tercer hijo, porque la cantidad de hijos y el tiempo, el espaciamiento entre embarazos correlaciona positivamente con éxito laboral. Por lo tanto, el tener hijos es la causa número uno por las cuales muchas mujeres abandonan la carrera gerencial, sobre todo si no tienes pareja, si eres jefa de hogar, si no tienes una infraestructura de apoyo. Y en ese sentido, yo creo que una acción importantísima de las empresas tiene que ver con crear políticas de conciliación laboral familiar, horario flexible, tiempo de licencia para los padres igual que las madres. Y una pregunta muy cruel que nos hacen a las mujeres cuando vamos a salir a la vida, ¿no? ¿Qué prefieres, familia o trabajo? Y yo creo que la mayoría decimos las dos cosas, yo puedo con todo, pero finalmente si no tienes esa escala de privilegios, es muy complicado. ¿Y qué termina uno haciendo? Abandonando la carrera gerencial. Esa pregunta no se la hacemos a los hombres. Yo, de hecho, cuando yo he trabajado toda mi vida en recursos humanos, introduje una pregunta en el proceso de selección a los hombres, que era, ¿cómo haces tú cuando un hijo se te enferma? Y muchos de ellos me veían con cara de, bueno, pues está la mamá. Y yo decía, pero entonces no es problema tuyo. Bueno, sí, pero no. Pero entonces sacamos a las mujeres del medio laboral porque piden mucho permiso para ir a pediatra, colegio, etcétera. Y a los hombres como que no tienen ese mismo nivel de responsabilidad. E incluso he escuchado de hombres que se hacen justo reclamo por encargarse de la educación y el cuidado de sus hijos. Bueno, tú no tienes mujer. O quién lleva los pantalones en tu casa. Es decir, hay un montón de mandatos sociales, reglas no escritas del juego que están allí, que todos nos criamos con eso y que en el momento de lo laboral pues nos pasa un poco de factura. Entonces, bueno, yo menos mal que tuve otras mujeres que me ayudaron mucho, volviendo a mi caso personal. Luego me conseguí una pareja que entiende bien de qué se trata todo esto y decidí hacer de eso una lucha personal. Yo dije, quiero ayudar a muchas mujeres y a eso me he dedicado desde Feminismo Inc., a muchas mujeres en el ámbito laboral, económico, empresarial y político también, porque esta realidad de las empresas se vive en lo interno de los partidos políticos, para que ninguna se quede atrás. Un poco para vencer eso que decía Andrea de las creencias y de los recursos que yo como mujer tengo para echar para adelante, pero también trabajar con las empresas y las organizaciones y los partidos para que creen políticas mucho más flexibles y que las mujeres no tengan que irse y no se pierda todo ese talento. Excelente tu exposición, Susana. Susana Reina, psicóloga, feminista desde Ciudad de Panamá. Andrea, me llamó mucho la atención cuando hablas de tu niña de 6 años. Yo soy la orgullosa madre de la niña de 6 años, como Susana está muy orgullosa de sus hijos, y las cosas van cambiando. Yo les cuento, soy abuelo gracias a mis hijos varones. Y los dos han resultado unos padres magníficos y tienen la responsabilidad, han tenido de llevar adelante los bebés, pero de una manera profundamente integral. Poco a poco, se entiende, ¿no? Y sé que eso no es un caso global. Pero ha habido algunas iniciativas en el mundo, en España, en Chile. ¿Qué puede pasar realmente? ¿Qué debe hacerse realmente, más allá de las sugerencias que nos diste previamente, Andrea? Y ahora te lo pregunto no como una gerente, sino como una madre. Andrea. Bueno, Carlos menciona justamente algo importante. Yo creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes. Creo que los roles que mencionaba Susana al inicio, en donde eres hombre, sales a trabajar y eres el proveedor, mujer, te quedas en casa, en las nuevas generaciones cada vez
son más compartidos, ¿no? Y la verdad es que cuando tú hablas de la paternidad, la verdad es que esto se trata de copaternidad. Aquí no es uno encargado del otro, los dos somos igual de responsables ante la crianza de nuestros hijos. Y durante mucho tiempo se habló de la ayuda del hombre a la mujer en casa, y la verdad es que no es ayuda, es la misma responsabilidad, es coparentar, como mencionaba. Entonces, pensando en el mundo que le quiero dejar a mi hija, ¿no? Porque eso yo creo que es lo fundamental y Sí. lo que queremos justamente transmitir a nuevas generaciones. Y por eso es que es tan importante el poder poner este tema en agenda, porque si lo dejamos tal cual y creemos que las nuevas generaciones son las que se van a encargar, la brecha de equidad, y esto también está en el estudio, se va a cerrar en décadas. Y es más, ni siquiera un dato del estudio, voy al World Economic Forum, dicen que va a tomar más de 130 años cerrar la brecha de género a nivel global y 67 años en Latinoamérica. Entonces, el costo de no hacer nada es demasiado alto. Y por eso es que todos somos responsables de poder hacer algo. Las empresas, crear programas de retención para las mujeres. ¿Y cómo creas estos programas de retención? Escuchándolas. ¿Qué necesitan? Porque sí, necesitamos cosas distintas, ¿ok? En mi caso, y gracias a IBM, a mí me miden por resultados. Eso me permite que hay días que me tengo que enfocar más en mi hija. Tuvo influenza la semana pasada, 7 días con fiebre, 40, y pude estar con ella, pude trabajar desde mi casa, tengo el privilegio de poder hacerlo. Y hay momentos en donde me enfoco al 100% en la oficina. El lunes estuve en Bogotá todo el día, que ahí es donde tenemos el centro digital, y tuve la oportunidad de estar 100% enfocada en mi trabajo. Entonces, respondiendo un poco tu pregunta, ¿qué debemos hacer? Las empresas crear oportunidades, crear programas de retención y de atracción de talento de mujeres. Y desde el lado de casa, sobre todo, también dar el ejemplo. Yo creo que la casa es fundamental. Y yo, así como he tenido la suerte de poder trabajar en esta empresa maravillosa, también he tenido la suerte de poder tener en mi casa el mejor ejemplo de empoderamiento femenino a través de mi mamá. Y la verdad es que eso hace que tenga el enorme privilegio de hoy día poder tener una vida personal que me llena de felicidad y una vida profesional que me llena de retos, me llena de motivación y me hace sentir cada día más viva. Entonces, creo que pasa por combinar ambas cosas, y sin duda tiene que haber mucho de esto también desde el Estado, ¿no? O sea, políticas que ayuden a la mujer también en cada uno de los países. La idea, escuchándote, Andrea, sería que esa posición de privilegio y de dicha que tienes pudiese ser compartida por más y más mujeres en la América Latina y en el mundo entero. Como estamos acercándonos al final del foro, me gustaría oír la opinión de Susana en este sentido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no es solamente un tema de más mujeres en el poder, sino más mujeres con conciencia feminista, que le abran el espacio a muchas otras mujeres y que estas poderosas que estamos ahorita en el poder, pues podamos hacer cambios internamente. Yo soy la única mujer de la junta directiva de mi empresa y a veces se toman decisiones estilo, vamos a dar unas capacitaciones a las 6 de la tarde, convocan a todo el mundo. Y yo, si no estuviera yo ahí, no dijera, epa, aquí la mayoría de las mujeres tienen una doble jornada laboral. Salen de acá a sus casas, una jornada no remunerada, no agradecida, pero a quien hacemos responsable de esa carga doméstica. Esa inmensa mayoría de mujeres que no pueden pagar a otra para que le ayude a otra mujer pobre, pero que tienen que llegar a la casa, ver tareas, cocinar, limpiar, lavar, planchar, ese tipo de cosas que es un trabajo, a veces ni se le llama trabajo, pero que ni siquiera entra en las cuentas nacionales de los países y es lo que sostiene el sistema productivo. Con la pandemia lo vimos clarísimo. ¿Quién formaba, quién trabajaba, quién hacía un montón de cosas? Mujeres. Y ahora, después de la pandemia, las mujeres han caído en su participación activa en el sector laboral formal. No les ha sido fácil reincorporarse nuevamente. Entonces,
cuando una mujer está en el poder, ve por otras mujeres y de esa manera pues podemos hablar de sus talentos. Yo no soy amiga del mujerismo, ni del embrismo, ni de la idea del matriarcado. Yo creo que no es por ser mujeres que somos mejores ni nada de eso. Eso no tiene nada que ver con igualdad. Yo creo sí en la igualdad de hombres y mujeres a la par, en las mismas condiciones, aportando todos ideas. Somos 50 y 50% de la población, eso a veces se olvida. Las mujeres no somos un colectivo, no somos una minoría, somos la mitad de la población, pero no estamos en igualdad de condiciones en los espacios de poder. Estamos en la base, estamos ayudando, estamos dando soporte, pero no tomando las decisiones incluso a nivel de políticas públicas. Hace poco en México vi un foro que se llamaba Uniendo Esfuerzos por la Lactancia Materna. 6 panelistas hombres. Entonces yo no podía dar crédito a eso que veía. Yo decía, pero no pudieron por lo menos traer a una mujer que esté amamantando. No sé, que eche el cuento de cómo es eso. Es increíble. Entonces hay que darle voces a las mujeres en el sentido que decía Andrea. Vamos a preguntar, vamos a escuchar, vamos a incorporar, vamos a tomar las decisiones juntos. Así como en la casa se toma entre marido y mujer una decisión importante, en el gobierno también hay que tomarla, porque es que las mujeres estamos en todas partes. Y ojo, no es abrir comités de damas, ni Ministerio de la Mujer, ni la Secretaría de los Asuntos de la Mujer, el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central. Yo no he visto un Centro de Estudios del Hombre. Incluso tener un Día de la Mujer para mí es humillante, porque da cuenta de la desigualdad. No debería existir el Día de la Mujer, no debería existir el feminismo. El feminismo existe porque no queda más remedio, pero ojalá un día desaparezca, porque eso significará que alcanzamos la verdadera igualdad y que ya es historia aquel cuento de que las mujeres estábamos oprimidas. Entonces yo creo que hay mucho trabajo para hacer, todo empieza, cada quien puede hacer lo que pueda en su espacio, en tu casa, en tu espacio laboral, en tu comunidad, donde sea. Y en algún momento esto va a cambiar como cambió el éxito de la campaña antitabáquica. La gente se asombra, yo digo que yo fumaba en los aviones. Sí. Y las nuevas generaciones dicen, ¿qué? Yo fumaba en la universidad, fumaba delante de mis hijos. Y eso hace 30, 40 años. Entonces, si eso cambió, todavía hay gente que fuma, pero se esconde para fumar, pues con el machismo podemos hacer lo mismo. Que de aquí a 10 años se esconda y todo el mundo le diga, mira, que eso da cáncer. Y entonces entienda. Pero bueno, eso puede cambiar. Yo creo en la transformación cultural. Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro en la mañana de hoy. A ustedes. Y a Andrea Muñoz. Susana Reina es psicóloga, máster en gerencias de empresas, está en Ciudad de Panamá y en Lima. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. ¿Ya se fue Andrea? Muchas gracias a ti, César. La verdad que fue un placer compartir con ustedes y más que un placer conocer también a Susana y saber que contamos con todos ustedes también para seguir en esta lucha que es de todos al final, ¿no? Seguro que sí. Andrea Muñoz es la directora de Digital Sales Center de IBM para toda América Latina. 10:22 de la mañana, una pausa muy breve y ya regresamos aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Un gran saludo, César, a todos y a tu audiencia. Pues a mí realmente el hecho de pensar como mujer en el momento de escribir no es algo que me haga sentir cómoda. Pero sí es cierto que hay que reconocer que de unos 20 años para acá, al menos en habla hispana, escribiendo en español, hubo autoras fundamentales, ¿no? Yo creo que Isabel Allende allanó un camino difícil, y también Laura Restrepo, Marcela Serrano, muchas autoras que, la propia Laura Esquivel, que tenían que sortear elementos de una literatura intimista, femenina, entendida por tal cosa, algo que hacía lo literario, cuando digo hacía, de sujetar lo literario desde lo periférico, ¿no? Desde el hogar, desde la casa, a diferencia de la literatura quizás otros autores, ¿no? Uno piensa en Natalia Ginsburg del Turín de los años 40 y bueno, ahí tienes una escritora de una voz potentísima, ¿no? O uno
piensa quizás en Susan Sontag, en esa primera Susan Sontag que deslumbra con sus ensayos, y ya la mayor que se va a Sarajevo, o Doris Lessing, ¿no? Que Doris Lessing nunca le gustó que la llamaran feminista, ella siempre se consideró una escritora. Y creo que su obra de arte, su mayor obra de arte, que es El Cuaderno Dorado, aunque tiene otras novelas maravillosas, lo que proponen y plantean es una mujer que es un ser humano que escribe. En mi caso, tengo la sensación de que mi escritura es muy femenina en unas cosas, pero es muy brutal en otras. Así que no sé hasta qué punto, ¿no? Eso está allí. Lo que sí es cierto es que ha habido, a raíz de todas las reivindicaciones de este feminismo, quizás mucho más beligerante, en el que se hace más visible lo femenino, a riesgo en ocasiones de quizás de empachar un poco, pero yo creo que la literatura es honesta y brilla ahí donde sea, ¿no? La gran literatura. Y, y honestamente, Teresa de la Parra será Teresa de la Parra donde esté, allá donde esté. Y Gabriela Mistral será Gabriela Mistral allá donde esté. Y Elena Garro será Elena Garro allá donde esté. O Clarice Lispector. Evito las patrias como evito los géneros en la literatura. Pero bueno, hay que celebrar un día que es significativo por el impacto, ¿no?, político que tiene y por las reivindicaciones que propone. Era Karina Sáenz Borgo, la joven novelista venezolana que ha tenido tanto éxito. Ella está residenciada en España y recién acaba de publicar su tercera novela, La isla del Dr. Schubert, que según tengo entendido plantea algo completamente distinto. Es una novela de aventuras. Bien, son las 10:27. Había leído temprano, cuando pasamos por las noticias de Estados Unidos, que Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, dijo ante el Senado, las tasas podrían subir más de lo previsto. Podrían, dijo textualmente, él dijo, la Reserva, la Fed todavía tiene trabajo que hacer en esto de controlar y enfrentar la inflación. ¿Qué trabajo puede tener por delante entonces la Fed? Vamos a Santo Domingo. Allí está el destacado economista, director socio fundador de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, César Miguel, siempre de este lado a la orden. ¿Qué trabajo le queda por hacer, para usar las mismas palabras de Jerome Powell, a la Reserva Federal? Mira, César Miguel, en la opinión de nosotros, la Reserva Federal empezó a subir tasas un poco tarde. De hecho, una de las grandes cosas que ha hecho las economías de América Latina es que empezaron a subir tasas antes de la Fed, al ver este fenómeno inflacionario que venía en todas partes del mundo. Y eso, cuando uno dice que empezó a subir tarde, lo que se traduce para los ciudadanos de bien es que van a tener que subir más tasas, van a tener que subir más rápido y más fuerte la tasa de lo que ellos hubiesen esperado, puesto que tiene un desanclaje de las expectativas. Es decir, los ciudadanos están esperando que venga más inflación, y en la medida que esas expectativas de mayores inflaciones, de inflación de un 6, un 7%, se siguen manteniendo en los Estados Unidos, bueno, la Reserva Federal tiene que subir aún más tasas para anclar esas expectativas, puesto que esas expectativas que esperan más inflación muchas veces lo que hacen es adelantarse en los precios, es decir, suben los precios antes de que se dé realmente la inflación, y eso te termina creando un círculo vicioso que es bien importante parar, y que creo que la declaración de Powell ayer lo que nos indicaba es que la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas hasta lograr anclar de nuevo esas expectativas. Según lo que, a ver si entendí bien, Alejandro, una declaración como la de ayer de Powell entonces va a hacer que esa especie de inflación adelantada o especulativa, no sé cómo definirla, va a incrementarse.
Mira, están buscando detener esas expectativas. Esto es un comportamiento totalmente racional. Es decir, si yo espero que mi materia prima va a incrementar en un 6, un 8%, yo básicamente me adelanto a ese incremento de precios de mis costos y lo traduzco en un incremento de precios de los materiales que vendo. Eso es un círculo vicioso que se termina creando con la inflación y lo que lo hace particularmente difícil de vencer. Entonces, la posición y el trabajo hoy de la Reserva Federal es seguir subiendo tasas, seguir enfriando la economía, seguir enfriando el mercado laboral, de manera que esas expectativas y esos precios se ajusten a lo que es la meta de largo plazo de la Reserva Federal, que es de una inflación del 2%. Estamos comenzando el tercer mes del año. ¿Qué le espera al ciudadano que vive en Estados Unidos? Y ya que hablamos de la economía locomotora en el mundo, pues ¿qué le espera al resto del mundo en los próximos meses? Sí, mira, nosotros estamos esperando 3 incrementos de tasa adicional, ¿no? Yo creo que el anuncio ayer del presidente de la Reserva Federal, de Powell, es decirnos al resto de los comunes que van a subir 50 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual la tasa de interés, que va a pasar de 4.75 a 5.25. Y nosotros esperamos 2 incrementos adicionales, uno de 50 puntos básicos y un último de 25 puntos básicos. Eso al final te va a llevar la tasa de la Reserva Federal a 6%. ¿Cómo lo sufrimos los venezolanos de a pie? Mira, en incrementos importantes, César Miguel, en lo que pueden ser las tasas hipotecarias. Uno de los grandes frenazos que hemos tenido en el sector de la construcción y cómo lo sufren los latinoamericanos que hacen vida en los Estados Unidos, es que estas tasas de interés para comprar una casa están ya en niveles superiores al 7%, lo cual por supuesto tiende a desincentivar la demanda. Esa tercera alza sería más o menos, estamos hablando que octubre, noviembre. No, estaríamos hablando, yo pensaría que el ciclo de alza terminaría este primer semestre. La Reserva Federal se reúne cada 6 semanas aproximadamente, con lo cual debería cerrar este ciclo de tasas ya en las próximas 3 reuniones, pues, ¿no? Antes lo que se esperaba eran 2 subidas de 25 puntos porcentuales cada una, de 25 puntos básicos cada una, llevando la tasa a 5.25. Nosotros estamos esperando que más bien esa tasa pueda llegar al 6%. Ya. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Alejandro Grisanti, economista, es director de Ecoanalítica. Nos habló desde Santo Domingo. El reloj indica las 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con la asesoría de un abogado experimentado. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration tienen amplia experiencia en el área de inmigración. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización, y te van a acompañar en todo el proceso, desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y la eventual ciudadanía. Canelo Fadul Immigration te ofrece además unas tarifas realmente competitivas. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Son las 10:34 de la mañana. La huelga en Francia es el mayor desafío contra la reforma de las pensiones desde que empezaron las protestas. Se han convocado casi 300 manifestaciones y al menos 22 personas han sido detenidas hasta estas alturas. Vamos a ahondar en el tema. Amanda Sánchez es la corresponsal en Europa de Caracol Radio Colombia y cubre todo lo que acontece, por supuesto, en Francia, especialmente en París. Amanda, buenos días. Gracias por atendernos
en el día de hoy. Buenas tardes para ti al otro lado del charco. Hola César Miguel, muy buenos días para ustedes. Y sí, buenas tardes por aquí, ya son las 4:35 de la tarde. Muy bien. Amanda, ¿cuál es la situación que se le ha planteado al señor Macron con todas estas huelgas? Bueno, César Miguel, sigue esta ofensiva, si se puede calificar de esa manera, social de gran parte de la población, específicamente casi 70% de los ciudadanos franceses que en este momento están rechazando esa propuesta de ley del gobierno de Macron para, recordemos, retrasar la edad de jubilación, que ya no sea a los 62 años, sino a los 64. Es decir, tendrían que trabajar 2 años más para poder llegar a esa ansiada jubilación. Es un tema que, a pesar de que ha estado en la palestra pública francesa desde hace ya tiempo, porque ha sido una de las banderas del presidente Emmanuel Macron, pues no ha calado del todo bien o positivamente en la sociedad, al menos en este tiempo, en estos últimos meses. Comenzaron esas protestas en enero, ya van 6 jornadas de huelga, sin embargo, la de ayer se considera la más importante, no solo por la cantidad de gente que estuvo presente. Dicen los sindicatos que 3.5 millones de personas se manifestaron en esas más de 200 concentraciones y la cifra oficial del Ministerio del Interior estima que fue 1,5 millones. En cualquier caso, sea la cifra oficial o la de los sindicatos, es un récord en estas manifestaciones. Sin duda. Ahora, Amanda, ¿cuál es la postura de los sindicatos? ¿Van a hacer esto que llaman la huelga prorrogable? Sí, eso es lo que dicen y la amenaza que tienen ahora, que si no hay un cambio de opinión de parte del gobierno con respecto a avanzar en esta reforma, pues ellos van a mantener la huelga de manera indefinida, porque en enero se hablaba de manifestaciones y protestas puntuales de un día, pero en este caso pues es indefinido y ellos amenazan con paralizar el país. Sin embargo, parte de esa amenaza dejó de ser un poco creíble el día de ayer, porque a pesar de que salió mucha gente a la calle, el porcentaje de huelguistas ha disminuido y se cree, dicen algunos analistas, que eso se puede deber a la inflación, a la dura situación económica que se está viviendo en este momento, no solo en Francia, sino en toda Europa, y hace que cada trabajador se piense 2 veces el abandonar su puesto de trabajo porque es un día de salario que pierden. Entonces no fue tal la participación como decían que sería. Había mucha preocupación por el paro en el sistema de transporte, los ferrocarriles, los autobuses, sobre todo el envío de combustibles, el trabajo de las refinerías, la educación, y a pesar de que fue una cifra relativamente alta, 60% de paralización, al menos en el sector educativo, en los colegios y liceos, pues no llegó a paralizar completamente al país, que era la amenaza que tenían los sindicatos. Bien, ¿qué esperan entonces, digamos, de aquí al 15 de este mes, Amanda? Los sindicatos esperan que haya un retroceso, que se pueda llegar a algún tipo de negociación con el gobierno. Sin embargo, la posición de Macron y de su gabinete se mantiene firme, no solo desde enero, sino desde la campaña del año pasado. Ayer decía el portavoz del gobierno en el Senado, que es donde está en este momento el proyecto de ley discutiéndose, que si bien la protesta en la calle es legítima, pues no se puede olvidar cómo es el funcionamiento de la República y el hecho de que a esos diputados los eligieron precisamente para discutir, para votar las leyes o para oponerse. Básicamente lo que están diciendo es que el lugar en donde se da ese debate y donde se va a tomar la decisión final sobre si pasa o no esta reforma es en el Parlamento y no en la calle. Dicen que sí, que la gente puede mantener la protesta, pero que las vías democráticas son las vías democráticas y la calle es una cosa, pero el Parlamento es otro. Entonces, allí pareciera que no hay margen de ceder. Amanda, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel, como siempre un placer. Amanda Sánchez es la corresponsal en Europa de Caracol Radio. Leo que el británico David Chipperfield gana el Nobel de Arquitectura. Usted dirá, pero no hay Nobel de Arquitectura. No hay Nobel de Arquitectura, pero el Pritzker se considera el premio más importante de la arquitectura mundial. El jurado destacó su compromiso, el compromiso de Chipperfield con una arquitectura de presencia cívica discreta pero transformadora. Chipperfield tiene mucha relación con España porque vive en Galicia, aunque como decía, pues es británico y obras de
de él están regadas, esparcidas por todo el mundo. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, feliz cumpleaños, Carlos. Son las 10:43 de la mañana. La dictadura de la dupla Ortega-Murillo no tiene límites. El gobierno de Nicaragua, la dictadura, ha cerrado Cáritas, nada menos, y 2 universidades católicas. La medida aumenta la brecha del enfrentamiento del régimen centroamericano y la Iglesia tras la condena a 26 años de cárcel del obispo Rolando Álvarez. Vamos a Houston, donde en condición de exiliado está el periodista nicaragüense Ricardo Somarriba. Ricardo, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días y gracias a ustedes por seguir atentos a la situación que vive Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cuál ha sido el argumento, Ricardo, para cerrar Cáritas y 2 universidades católicas? Sí, Daniel Ortega desde el año 2018, después del estallido social político en Nicaragua, ha arremetido en contra de la Iglesia Católica y en contra de las instituciones catedráticas o las instituciones de estudios que se le han mostrado críticos ante la represión gubernamental. En este caso, Cáritas, que es una institución de beneficencia únicamente, de beneficencia y de apoyo a las familias con menos posibilidades económicas, forma parte de la Iglesia Católica, está ligada a la Iglesia Católica, y este cierre que hace el Ministerio de Gobernación, controlado por la dictadura sandinista, forma parte de la represión que ha venido ejecutando Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica. Si bien es cierto, en Nicaragua, después de la crisis del 2018, se ejecutó la ley, una ley que no permite realizar donaciones por parte de instituciones u organismos no gubernamentales independientes a familias o a sectores sin antes pasar por el Ministerio de Gobernación. Según el argumento de la dictadura sandinista, es que Cáritas de Nicaragua solicitó la disolución, ellos lo llaman disolver la Cáritas de Nicaragua de manera voluntaria. Sin embargo, hasta este momento Cáritas de Nicaragua no ha emitido ninguna publicación y tampoco ninguna conferencia de prensa y menos algún tipo de información sobre este argumento que da la dictadura sandinista. Pero Cáritas, su nombre lo dice, es una ONG de la Iglesia Católica esparcida en toda América Latina y son agencias, ONGs que brindan es caridad, solo son sí. Agencias para la caridad. ¿Qué puede ver la dictadura de Ortega como peligroso en una organización caritativa? Para Daniel Ortega y Rosario Murillo le resulta peligroso todo aquello que tenga que ver con solidaridad, que tenga que ver con caridad, que tenga que ver con el ofrecer una ayuda o una mano amiga a las personas más necesitadas. Cáritas Nicaragua tenía sede en Managua, en Bluefields, en Cuigalpa, en Matagalpa, en León, Estelí, Jinotega y Granada, y estaba destinada a impulsar programas para ayudar a solventar la crisis económica de las familias en Nicaragua. También ayudó en el tema de la capacitación dentro de los servicios sociales de la iglesia y trabajó durante el tiempo que estuvo en Nicaragua hasta ayer, que se le fue cancelada su personería jurídica, en centros hospitalarios, en casas de acogidas y hogares para niños en situación de abandono, y también para combatir la trata de personas. Especialmente está dirigido en casos de niños, niñas y adolescentes. También con esta cancelación de la personería jurídica, según la ley de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se congelan todos los bienes, se congelan todas las cuentas bancarias y
todos los bienes a nombre de Cáritas de Nicaragua pasan a nombre del Estado de Nicaragua, que en este momento está controlado por la dictadura sandinista. Daniel Ortega le tiene miedo todavía a la Iglesia Católica, le tiene miedo a las voces críticas de la Iglesia Católica, y esta cancelación de la personería jurídica es una represalia más en contra de la Iglesia Católica, que hasta el momento pues ha sido una de las voces más críticas, ahora menos con la encarcelación de Rolando Álvarez, del obispo Rolando Álvarez, que hasta este momento, después de su juicio, donde se le declaró 26 años de cárcel, se encuentra desaparecido. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por seguir pendientes sobre la situación que ocurre en Nicaragua. Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense en el exilio en la ciudad de Houston. Oímos las noticias que vienen de Nicaragua cada vez más espantosas, inhumanas, absurdas, crueles, y lo que se lamenta profundamente es el silencio de los gobiernos latinoamericanos. Daniel Ortega acaba de ser recibido como un hermano, como un héroe, bueno, por un individuo como Nicolás Maduro, que en definitiva es más o menos, ¿no? Bueno, Ortega fue el que dijo que Bolívar, y Chávez y la revolución sandinista, él y Maduro eran lo mismo. Eso lo dijo Ortega. Pero allí fue abrazado pues por Raúl Castro, apareció de nuevo Rafael Correa, Luis Arce, pero México es una pena, ¿no? Que lo que ha hecho este otro señor, en fin, es lamentable el silencio latinoamericano frente a lo que ocurre en Nicaragua. Sí, César, y además una organización como Cáritas que presta ayuda justamente a las personas desfavorecidas, sí. que ayuda con el tema de la nutrición. O sea, es terrible, además que son muchas las oficinas de Cáritas, digamos, dispersas en el territorio nicaragüense, que ahora pasan a manos del Estado. ¿Y el Estado qué va a hacer con ellas? Ya. Bueno, robárselo todo. En fin, son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Bien, Flor Alicia, ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos? Bueno, fíjate que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo este miércoles, Día Internacional de la Mujer, que las sociedades que oprimen a las mujeres están subdesarrolladas y son más propensas al conflicto y al caos. En el marco de la sesión 52 del Consejo de Derechos Humanos, que tiene lugar en Ginebra, Turk afirmó que la igualdad de la mujer es fundamental para la consecución de todos los derechos humanos y para el futuro colectivo. En este sentido, el austríaco llamó a la comunidad internacional a acabar con el patriarcado y con la masculinidad tóxica y afirmó que ninguna sociedad puede progresar si reprime a la mitad de su población y ahoga a la mitad de sus talentos. Como dijo, masculinidad tóxica. Mira, pues. Gracias, Flor Alicia. Machismo. ¿Por qué es hoy el Día Internacional de la Mujer? El día nació de las actividades de los movimientos sindicales a principios del siglo XX en América del Norte y en Europa. En 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer, y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Grandes descubrimientos e inventos hechos por mujeres. Y por eso hoy es el 8 de marzo, y habíamos leído en las efemérides temprano que todo esto arrancó en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague. Se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Eso arrancó desde 1910. Esta noche a las 10 de la noche en Conexión por TVV Network, conversaremos con Beatriz Guillén, periodista
En Ciudad de México, mujeres migrantes violadas y sin poder acceder a un hospital. Esa es la realidad de las mujeres que migran hacia los Estados Unidos. Con César Batis, director del Pitazo, hablaremos de Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Hugo Chávez, y de su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, el guardaespaldas de Hugo Chávez, quienes están a punto de ser condenados ya. Fueron declarados culpables y ya van a conocer de su sentencia, su condena, en un tribunal aquí en Miami. Conversaremos con Isidre Ambrós en Barcelona. Él fue corresponsal en China por varias décadas. La contundente advertencia de un ministro chino a Estados Unidos: si no se detiene habrá conflicto y confrontación. Vamos a abordar esto y vamos a hablar de las mujeres como directoras de orquesta. A propósito de la película Tar, ¿no? Vamos a conversar con la maestra Isabel Palacios. Es una gran directora coral y una magnífica cantante. Ese es un tema de verdad por demás interesante. Eso va a ser esta noche a las 10 en Conexión por TVV Network, canal 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum y 411 en Blue Stream, en 250 en Breeze Line. 10:54 de la mañana. Así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.